Esto no es un video más, esto es una advertencia. Hace solo minutos, algo ocurrió en Estados Unidos que activó protocolos de emergencia, vació barrios enteros y dejó a miles de familias huyendo en la oscuridad, sin saber si podrían regresar. La tierra se abrió bajo zonas residenciales, barrios completos quedaron sumergidos, ciudades enteras entraron en silencio. En Texas, el suelo colapsó como si algo estuviera despertando debajo de las casas. En California, lluvias violentas convirtieron calles en ríos que arrastraron vehículos, hogares y personas. Y en Alaska, tormentas interminables aislaron poblaciones completas bajo frío extremo, dejando comunidades enteras sin luz, sin comunicación y sin salida. Pero aquí está lo que más está inquietando a los equipos de emergencia. Los animales huyeron antes, mucho antes de que sonaran las alarmas, como si la naturaleza hubiera percibido algo que el ser humano no vio venir. No es un desastre. Son varios ocurriendo al mismo tiempo. Y eso cambia todo. Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver ahora podría explicar por qué millones están diciendo que Estados Unidos acaba de entrar en el momento más crítico de su historia. En este preciso momento, Estados Unidos se enfrenta a un nivel de peligro que ya no puede considerarse rutinario ni ordinario. No estamos hablando de una simple tormenta invernal que pasa y se desvanece. Estamos ante dos sistemas meteorológicos extraordinariamente poderosos que están impactando a lo largo de casi la misma trayectoria, uno tras otro, sin dar tiempo a que las comunidades afectadas puedan recuperarse del primer golpe. La primera tormenta ya se desplazó desde la región de Four Corners hacia las llanuras y el medio oeste, trayendo consigo lluvias torrenciales, tormentas eléctricas de extrema violencia, inundaciones masivas y un tornado confirmado por radar cerca de la localidad de Purcell, Oklahoma. El suministro eléctrico se cortó abruptamente. Las carreteras quedaron sumergidas bajo metros de agua. Los equipos de emergencia se apresuraron a responder mientras las familias se refugiaban en sus hogares rezando por sobrevivir. Pero antes de que el agua pudiera drenar y el terreno lograra estabilizarse mínimamente, una segunda tormenta comenzó a reorganizarse siguiendo casi exactamente la misma ruta devastadora. Más de 30 estados se encuentran ahora dentro de la zona de impacto en cuestión de apenas unos días. Los ríos que ya habían crecido peligrosamente están siendo empujados a niveles aún más altos y amenazantes. El suelo está completamente saturado, convirtiendo las laderas de las colinas en zonas propensas a deslizamientos masivos y las calles en ríos turbulentos. Vehículos han sido arrastrados como juguetes por la corriente. Escaparates de comercios han quedado inundados. Estanterías repletas de mercancías han flotado fuera de los negocios mientras el agua irrumpía violentamente a través de las áreas del centro de las ciudades. En algunos barrios, personas quedaron atrapadas dentro de sus vehículos o en sus hogares, esperando sobre los tejados mientras los equipos de rescate navegaban las aguas desbordadas en botes de emergencia. A lo largo del sur y el medio oeste, los servicios de emergencia están sacando a personas de automóviles atrapados, evacuando familias completas de viviendas inundadas y cerrando autopistas que literalmente han desaparecido bajo el agua. En las regiones montañosas de Colorado, Utah, Nuevo México y Arizona, el peligro cambia de forma pero no disminuye en absoluto su intensidad. La nieve pesada y húmeda se está acumulando sin cesar, haciendo colapsar ramas de árboles, cortando cables eléctricos y transformando los pasos de montaña en corredores mortales. Comunidades enteras están quedando completamente aisladas del resto del mundo. Los científicos señalan patrones de la Niña y el comportamiento del chorro polar, explicando cómo las tormentas pueden repetirse en lugar de dispersarse naturalmente. Las explicaciones son técnicas y complejas. El impacto es profundamente humano. El miedo, las evacuaciones forzadas, las pérdidas materiales y el agotamiento extremo se están propagando más rápido que cualquier pronóstico meteorológico. Las escrituras advirtieron que esto sucedería.
En Lucas 21:25, Jesús declaró que habría angustia de las naciones con perplejidad, el mar y las olas rugiendo sin control. Este versículo no describe una tormenta aislada y pasajera. Describe el abrumamiento total, la repetición incesante, sistemas empujados más allá de los límites para los que fueron construidos. En la Biblia, las olas repetidas son una señal de que la presión está aumentando, no de que el alivio está llegando. Cuando las tormentas ya no llegan de una en una, cuando el agua sigue subiendo sin cesar y el rescate nunca logra alcanzar a todos, la advertencia se vuelve cristalina. Esto no es simplemente el clima comportándose mal. Es una prueba de fundamentos, tanto físicos como espirituales. Cuando las tormentas golpean el mismo terreno una y otra vez sin tregua, ¿cuánto tiempo pueden resistir los sistemas y las comunidades? Quédate conmigo porque los próximos cambios que ya se están formando podrían revelar que este patrón de tormentas es solo el principio de algo mucho más grande. En el sur de California, una lluvia constante se transformó rápidamente en un asalto implacable desde el cielo. Un evento extraordinariamente raro de triple río atmosférico golpeó en rápida sucesión, enviando corredores masivos de humedad tropical directamente hacia el estado. En menos de 72 horas, algunas partes de California recibieron el equivalente a un mes completo de precipitaciones. No hubo descanso, no hubo pausa alguna. Cada tormenta llegaba antes de que la tierra pudiera recuperarse de la anterior. A medida que la lluvia se intensificaba, la conexión entre tormenta atrapando familias sobre los tejados de sus viviendas. Las carreteras desaparecieron por completo. Las rutas de escape fueron borradas del mapa. Los helicópteros se convirtieron en la única vía de salida posible. Más de 100 rescates desde tejados fueron confirmados mientras los equipos sacaban a personas de las aguas crecientes mientras la tormenta aún rugía con furia. Los científicos explicaron la mecánica del fenómeno. Los océanos más cálidos alimentan más humedad hacia la atmósfera. Los cambios en el chorro polar permiten que las tormentas se recarguen en alta mar y regresen en lugar de seguir su camino. Los ríos atmosféricos, que antes eran estacionales y manejables, ahora llegan en grupos concentrados. Las explicaciones son detalladas y científicas. El sufrimiento es simple y directo. Cuando las tormentas se repiten, las inundaciones se multiplican. Cuando las inundaciones crecen, las vidas son arrancadas de raíz. Las Escrituras advirtieron sobre momentos como este mucho antes de que existieran satélites, radares o modelos climáticos. Génesis 7:11 registra un patrón definitorio y revelador. Todas las fuentes del gran abismo estallaron y las compuertas de los cielos se abrieron. Esto no era solo lluvia cayendo desde arriba, era presión liberada desde abajo. En las Escrituras, cuando el cielo y la tierra se mueven juntos, señala intervención divina, no accidente fortuito. El agua se convierte tanto en instrumento como en mensaje. La Biblia muestra repetidamente que las inundaciones no son eventos aleatorios ni casuales. Llegan cuando se levanta la restricción divina. Job 38:11 habla de Dios estableciendo límites para el mar, declarando: «Hasta aquí llegarás y no más lejos». Cuando esos límites son cruzados, nunca es sin propósito. El mar ruge, la tierra cede, los sistemas humanos son humillados. Cuando las tormentas ya no llegan de una en una, cuando la lluvia se convierte instantáneamente en inundación y la inundación en evacuación masiva, la advertencia se vuelve más fuerte y clara. Esto no es solo un clima cambiante, es una prueba de cimientos. Si estos eventos te preocupan, dale me gusta al video, deja un comentario y suscríbete. Permanece conmigo porque los próximos cambios que ya se están formando podrían mostrar que esta inundación no es el final, sino parte de un patrón más grande que aún se está desplegando ante nuestros ojos. A través de Alaska, el invierno no llegó en oleadas interrumpidas, no hizo pausas, no dio a las comunidades tiempo para recuperarse. La nieve cayó continuamente, borrando el esfuerzo humano en cuestión de minutos.
Los caminos de entrada despejados antes del amanecer quedaban enterrados nuevamente para la hora del desayuno. Las carreteras limpiadas al alba desaparecían completamente a media mañana. Lo que los residentes rápidamente comprendieron resultó inquietante. Esta no era una tormenta que pudieras esperar a que pasara. Era una tormenta que se negaba rotundamente a detenerse. La nieve pesada y cargada de humedad se acumulaba más rápido de lo que podía ser removida. Los techos que parecían estables la noche anterior comenzaron a hundirse bajo el peso fresco. Los árboles se doblaron, luego se partieron, arrastrando cables eléctricos con ellos. Barrios enteros perdieron electricidad mientras la oscuridad y el frío se cerraban sobre ellos. En Juneau, la nevada llegó en pies de altura, no en pulgadas, cargando tejados y pendientes montañosas que cuelgan directamente sobre las viviendas. Se emitieron advertencias de avalanchas cerca de áreas pobladas, forzando evacuaciones bajo trayectorias conocidas de deslizamientos. En Anchorage, el peligro se veía diferente, pero se sentía igual de severo. Los bancos de nieve se elevaron más allá de 10 pies, bloqueando la visibilidad y dejando a la ciudad sin ningún lugar donde poner más nieve. Los vehículos de emergencia se movían lentamente a través de Atella, estrechos corredores tallados entre muros de hielo. Los tiempos de respuesta se alargaron, no porque los equipos dejaran de trabajar, sino porque la nieve físicamente ralentizaba absolutamente todo. En Fairbanks, las temperaturas se desplomaron hacia los 40 grados bajo cero. En ese frío extremo, los errores no hieren de forma ruidosa, borran en silencio. Lo que hizo diferente a este invierno no fue un único momento extremo. Fue la presión de la acumulación constante. Ninguna ventana de recuperación, ninguna pausa nocturna. La infraestructura no colapsó dramáticamente. Simplemente se quedó atrás, incapaz de seguir el ritmo. La restauración de energía se ralentizó. Las carreteras se estrecharon. Los suministros tardaron más tiempo en llegar. La supervivencia pasó de depender de sistemas a depender de la resistencia pura, de la planificación a decisiones momento a momento. Los vecinos comenzaron a ayudarse entre sí, despejando caminos, compartiendo calor, revisando ventilaciones, vigilando las alarmas de monóxido de carbono. Los científicos explicaron la mecánica. Patrones meteorológicos persistentes, frío enquistado, nevadas cargadas de humedad. Pero las escrituras advirtieron sobre esto mucho antes de que existieran los pronósticos. Job 37:6 declara: «Porque a la nieve le dice, cae sobre la tierra». En la Biblia, la nieve no es aleatoria. Obedece un mandato. Cuando no hace pausa, señala autoridad más allá del control humano. Las escrituras muestran que la presión prolongada prueba los fundamentos, no solo las estructuras, sino la determinación. Este invierno no probó la fuerza, probó la resistencia. Y cuando el invierno se niega a parpadear, el tiempo deja de funcionar a favor de la humanidad. Permanece conmigo porque los patrones que se forman ahora sugieren que esto podría no ser una temporada aislada, sino una señal que apunta a lo que viene después. Mientras señales de inestabilidad se extendían silenciosamente a través del medio ambiente, antes de que las calles se llenaran de agua y antes de que las tormentas y los movimientos del suelo se volvieran imposibles de ignorar, otra respuesta ya había comenzado. A lo largo de tierras y mares, los animales comenzaron a moverse, no de forma repentina, no en pánico, sino con una urgencia calmada que sugería que estaban respondiendo a algo más profundo, algo que los humanos aún no habían detectado. Mientras las personas debatían pronósticos y esperaban confirmación, la creación ya se estaba ajustando. A lo largo de múltiples costas, ballenas vararon por sí mismas lejos de las rutas migratorias establecidas. Estos no eran animales jóvenes o inexpertos. Muchos eran saludables, maduros y navegantes experimentados, guiados por campos magnéticos y acústica oceánica que los científicos apenas están comenzando a comprender.
Sin embargo, emergieron en los lugares equivocados en los momentos equivocados, como si el mapa, invisible del que dependen, hubiera cambiado debajo de ellos sin advertencia. En tierra, el patrón continuó. Los granjeros reportaron ganado negándose a cruzar portones y caminos que habían seguido diariamente durante años. Ninguna cerca bloqueaba el paso. Ningún olor de depredador permanecía en el aire. Aún así, los animales se detuvieron. Se prepararon. Dieron la vuelta. Algunos permanecieron inmóviles durante horas, ignorando llamados de alimento y rutinas familiares. Lo que inquietó a los testigos no fue el miedo, sino la certeza, una negativa tranquila, como si los animales percibieran peligro adelante y no se dejarían persuadir de otra manera. El comportamiento de la fauna salvaje reflejó la misma señal. Las aves abandonaron áreas de anidación temprano. Los animales de manada alteraron el momento de la migración. Las criaturas del bosque se movieron cuesta abajo o se agruparon en zonas desconocidas. Estas no fueron reacciones caóticas al ruido o al clima. Fueron respuestas medidas que aparecieron en diferentes especies y ambientes dentro de la misma ventana estrecha de tiempo, diferentes ubicaciones, mismo instinto. La historia hace que estas observaciones sean difíciles de desestimar. Mucho antes de los satélites, sismógrafos y sensores atmosféricos, los animales respondieron primero. Los registros antiguos, los estudios modernos de desastres y la investigación científica confirman la misma verdad. Los animales detectan cambios de presión, cambios electromagnéticos y perturbaciones subterráneas antes que los humanos. Reaccionan no a los desastres en sí, sino a las señales precursoras que la tecnología a menudo aún no puede ver. Las Escrituras hablan directamente a esta realidad. Job 12:7 declara: «Pregunta a las bestias y ellas te enseñarán». El versículo no retrata a los animales como caóticos o inferiores, sino como testigos dentro de la creación. Cuando la tierra se mueve, ellos responden. Cuando la presión aumenta, se mueven. La creación escucha. Cuando los límites comienzan a tensarse, lo que destaca ahora no es un solo incidente extraño, sino la alineación. Vida marina, ganado y fauna salvaje, diferentes especies, diferentes sistemas respondiendo juntos. Cuando partes no relacionadas de la creación reaccionan al mismo tiempo, apunta a un desencadenante compartido bajo la superficie. Algo fundamental está cambiando, y la creación lo percibe antes de que llegue la explicación. Los humanos esperan datos. Los animales no. Se mueven cuando el movimiento es requerido. Se retiran cuando se acerca el peligro. No necesitan entender la causa para obedecer la señal. Esa realidad obliga a una pregunta aleccionadora. Si la creación está reaccionando mientras la humanidad duda, ¿qué dice eso sobre la preparación? Si este patrón te habla, dale me gusta al video, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete porque la conciencia a menudo llega antes que las respuestas. Después de que las tormentas pasaron, algo inesperado permaneció. En lugar de que las nubes se rompieran y se alejaran flotando, el cielo se reorganizó a sí mismo. Largas formaciones de nubes lineales comenzaron a ensamblarse a través de amplias extensiones de aire abierto. No se dispersaron con el viento, se alinearon, mantuvieron su forma. Lo que la gente presenció no parecía la descomposición natural del clima, sino el arreglo deliberado de él. Los observadores reportaron líneas cruzando el cielo con precisión inusual. En algunas áreas, las formaciones se intersecaban en ángulos agudos que se asemejaban a símbolos, marcas o escritura antigua escrita a través de la atmósfera. Estas no fueron ilusiones ópticas breves. Los patrones persistieron, a veces durante largos minutos, mucho más tiempo del que permite el comportamiento típico de las nubes. Los meteorólogos ofrecieron explicaciones cautelosas: vientos de nivel superior, inversiones de temperatura, capas atmosféricas raras. Sin embargo, incluso ellos reconocieron cuán inusual parecía la persistencia y la estructura. A medida que estas formaciones tomaban forma,
algo más cambió. El viento cayó, el sonido se desvaneció, los pájaros quedaron en silencio. Áreas enteras describieron la misma sensación, una quietud repentina, como si el cielo mismo estuviera sosteniendo la atención. Los testigos no describieron miedo, describieron asombro. Muchos se quedaron en silencio, teléfonos bajados, mirando sin hablar. Varios dijeron lo mismo después. Se sintió intencional. Esta reacción importa. Las personas están acostumbradas a cielos dramáticos, tormentas, atardeceres, relámpagos, pero esto fue diferente. El cielo no abrumó, comunicó. Se sintió observador, ordenado, contenido, como si algo acabara de ser escrito. Y el momento exigía quietud. Las escrituras han descrito durante mucho tiempo el cielo como algo más que un paisaje. El Salmo 19:1 declara: Los cielos cuentan la gloria de Dios, los cielos proclaman la obra de sus manos. La Biblia no dice, los cielos simplemente muestran belleza. Dice, declaran, hablan, anuncian, testifican. En las Escrituras, las señales en el cielo a menudo aparecen durante momentos de transición, advertencia o atención divina. Jesús mismo advirtió en Lucas 21:25 que habría señales en el sol, la luna y las estrellas, no caos, sino señales, orden que lleva significado. Y a lo largo del Antiguo Testamento, las nubes frecuentemente marcaban la presencia de Dios, guía en el desierto, cubiertas de santidad, límites entre el cielo y la tierra. Cuando las nubes se comportan de manera antinatural, las Escrituras enseñan que se requiere atención. Lo que hace que estas formaciones sean difíciles de desestimar es el momento. Aparecieron no en aislamiento, sino en medio de inundaciones, tormentas, movimiento animal y estrés geológico. Diferentes sistemas, misma ventana. Cuando los patrones se repiten a través de la creación, las Escrituras lo llaman testimonio. El cielo no necesita una voz para hablar. Escribe, y eso deja una pregunta reflexiva que ningún pronóstico puede responder. Si el cielo está marcando algo, ¿quién está mirando y quién está escuchando? Quédate conmigo porque cuando el cielo comienza a escribir, el mensaje puede no estar terminado todavía. A través del corazón de América, la atención se está volviendo hacia adentro, hacia abajo, hacia el Parque Nacional de Yellowstone, donde los cambios sutiles ya no son fáciles de desestimar. La actividad geotérmica se está intensificando en toda la región. Los manantiales están hirviendo más caliente. Las ollas de lodo están erupcionando con mayor fuerza. Las fumarolas sisean más tiempo y más fuerte. Lo que una vez fue rítmico ahora se siente tenso. Los científicos confirman un levantamiento del suelo medible en varias zonas, evidencia de magma acumulándose bajo la superficie. Los instrumentos registran el aumento cuidadosamente sin pánico, pero sin negación. La presión está aumentando. Nuevos microorganismos están apareciendo cerca de las fumarolas térmicas, prosperando en calor y química que están cambiando más rápido de lo esperado. Estos no son caprichos superficiales, son señales desde abajo. Los funcionarios enfatizan que Yellowstone siempre ha estado activo y que la actividad no equivale a erupción. Sin embargo, también reconocen algo importante. El sistema es dinámico y la presión de este tipo no desaparece por sí sola. Se redistribuye, busca liberación. La Tierra misma se está ajustando. Lo que inquieta a muchos no es una sola métrica, sino la convergencia. Mientras las tormentas se repiten en otros lugares, mientras las inundaciones se multiplican, mientras los animales se mueven fuera de patrón, los sistemas profundos de Yellowstone están respondiendo a diferentes capas de la tierra, cielo, agua, suelo mostrando estrés al mismo tiempo. Esto no es ruido, es alineación. Las Escrituras describen momentos como este con claridad aleccionadora. Génesis 7:11 registra un momento en que todas las fuentes del gran abismo estallaron. El versículo no es solo sobre agua,
es sobre la restricción siendo levantada. En la Biblia, el abismo representa fuerzas mantenidas bajo control hasta un tiempo establecido. Cuando el abismo responde, señala que la presión ha alcanzado su límite. Otros pasajes hacen eco de la advertencia. Números 16 describe la tierra abriéndose cuando llegó el juicio. Isaías 24:19 dice: «La tierra está quebrantada, la tierra está desgarrada por completo, la tierra es violentamente sacudida». En las Escrituras, cuando el suelo habla, nunca es incidental. Es testimonio. Yellowstone se sienta bajo el centro de la nación geográfica y simbólicamente, un recordatorio de que la estabilidad arriba a menudo descansa en la restricción abajo. Cuando los científicos dicen que la presión está aumentando, las Escrituras dicen: escucha, esto no es predicción, es discernimiento. La presión de esta escala no se resuelve en silencio. Permanece conmigo porque lo que está sucediendo bajo la superficie puede ayudar a explicar lo que se está desplegando sobre ella. Hace algunos días, un video corto comenzó a circular en línea, filmado por un testigo ordinario mirando hacia un cielo ordinario, o así parecía al principio. El metraje mostraba nubes separándose brevemente para revelar una forma que muchos describieron como inconfundible. Una figura similar a un humano con brazos extendidos, suspendida en el cielo, rodeada por un halo luminoso suave. El momento fue calmado. No hubo truenos, no hubo viento, no hubo pánico, solo silencio. A medida que las nubes se desplazaban, la figura apareció más claramente durante varios segundos. Luego se desvaneció lentamente mientras el cielo se cerraba nuevamente. Los espectadores notaron cómo las nubes parecían moverse alrededor de la forma, no a través de ella, como si algo estuviera siendo revelado en lugar de formado. La escena no se sintió caótica, se sintió intencional. Muchos de los que miraron describieron una respuesta emocional inmediata: quietud, asombro, incluso lágrimas antes de que pudieran formar palabras. Los expertos meteorológicos rápidamente ofrecieron explicaciones. Citaron capas de nubes, dispersión de luz e ilusiones ópticas creadas por el ángulo del sol y la densidad de la humedad. Estas explicaciones abordaron cómo las nubes pueden formar formas, pero no explicaron por qué esta imagen apareció tan claramente, tan brevemente y durante una temporada ya marcada por la inquietud. Tampoco explicaron la reacción compartida de espectadores en todas las regiones que describieron el mismo sentimiento. No miedo, sino convicción. Las Escrituras hablan directamente a las imágenes en el cielo. Mateo 24:30 advierte: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo». El versículo no describe confusión, sino reconocimiento. Daniel 7:13 registra: «Uno como el Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo». Las nubes en las Escrituras no son decoración, son vasos de revelación. Ocultan y luego revelan en momentos señalados. Apocalipsis 1:7 añade peso a la advertencia: «He aquí, viene con las nubes, y todo ojo lo verá». La Biblia no dice «todo ojo entenderá», sino que «todo ojo verá». A lo largo de las Escrituras, Dios usa el cielo para anunciar puntos de inflexión antes del juicio, antes de la liberación, antes de llamar a las personas a rendir cuentas. Lo que hace diferente a este momento es el tiempo. Esta imagen apareció en medio de tormentas, inundaciones, presión del suelo e inestabilidad generalizada, no en aislamiento, como parte de un patrón. Las Escrituras muestran que cuando las señales convergen, tierra, mar, cielo, no es coincidencia, es convocatoria. Nadie puede probar qué era esta imagen. Pero las Escrituras dejan una cosa clara: las señales no se dan para el espectáculo, se dan para el arrepentimiento. ¿Fue esto coincidencia o un llamado a regresar mientras aún hay tiempo? Permanece conmigo porque cuando el cielo habla, el mensaje rara vez está terminado. Una escena perturbadora se desarrolló en el desierto del sur de California.
En un lugar conocido por la aridez en lugar del combustible, un muro masivo de fuego se formó repentinamente. Las llamas se retorcieron hacia arriba cientos de pies en el cielo, girando en espiral como una columna viviente. Los vientos calientes atrajeron arena, escombros y rocas sueltas hacia su rotación. Un humo negro espeso oscureció el horizonte. El calor era abrumador. Los testigos describieron el sitio como irreal, fuego de pie verticalmente, moviéndose con propósito. Los remolinos de fuego son fenómenos raros y extremos. Los científicos explicaron que pueden ocurrir cuando el calor intenso se encuentra con patrones de viento inestables, creando un vórtice giratorio. En bosques son peligrosos, pero comprendidos. En desierto abierto donde poco debería arder, su aparición generó una preocupación más profunda. El ambiente no ofrecía una explicación clara para tal intensidad. Había poca vegetación, poco combustible. Sin embargo, el fuego se elevó de todos modos. Los equipos de emergencia mantuvieron su distancia mientras el vórtice se movía de manera impredecible. El peligro no era solo la llama, sino el movimiento. El fuego no se extendió hacia afuera, subió. La columna se apretó, luego se estiró más alto, atrayendo más material hacia sí misma. Lo que más inquietó a los observadores no fue la velocidad, sino la estructura. Esto no fue caos, fue fuerza organizada. En las Escrituras, el fuego nunca es neutral, es un signo de presencia, juicio y advertencia. Joel 2:30 declara: «Mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo». El versículo no describe quemas controladas o desastres rutinarios. Describe momentos en que la creación muestra poder destinado a ser notado. Apocalipsis 8:5 intensifica la advertencia. Entonces el ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. El fuego cayendo o elevándose marca momentos en que se levanta la restricción. En la Biblia, el fuego aparece cuando Dios confronta la corrupción, llama la atención o señala transición. Consume lo que no puede permanecer. Lo que hace que este evento sea escalofriante es la ubicación. El fuego se elevó donde nada debería arder. En las Escrituras, el fuego que aparece en lugares improbables señala interrupción divina. Moisés encontró fuego en una zarza que no se quemó. Elías llamó fuego para exponer la falsedad. El fuego aparece cuando Dios rompe la expectativa para forzar el reconocimiento. Este remolino de fuego no estuvo solo. Apareció durante una temporada ya marcada por tormentas, inundaciones, presión del suelo y señales en el cielo. Diferentes elementos, mismo tiempo. Las Escrituras llaman a esto convergencia. Ningún pronóstico lo predijo. Ninguna advertencia preparó a la gente para ello. El fuego simplemente se elevó. ¿Por qué el fuego ahora se eleva donde el silencio una vez gobernó? Permanece conmigo, porque cuando el fuego aparece donde nada debería arder, el mensaje rara vez está terminado. Tarde una noche, residentes a través del norte de California reportaron un retumbo profundo y rodante sobre sus cabezas, bajo, pesado y desconocido. Momentos después, un objeto blanco brillante atravesó el cielo, moviéndose rápido y silencioso. Más brillante que cualquier aeronave y más constante que un relámpago. Los teléfonos se levantaron instintivamente. En segundos, el objeto hizo algo inesperado. No se estrelló, no explotó, se separó. En lugar de caer, el objeto se separó en múltiples orbes brillantes. Estas luces se desaceleraron, flotaron y se desplazaron silenciosamente a través del cielo. No hubo escombros, no hubo impacto. Nada alcanzó el suelo. Los orbes permanecieron justo el tiempo suficiente para ser claramente vistos. Luego se desvanecieron uno por uno, como si fueran retirados en lugar de extinguidos. Los videos se extendieron rápidamente. Algunos espectadores insistieron que era un meteoro. Otros sugirieron escombros espaciales, pruebas militares o ilusión óptica.
Pero el metraje planteó problemas inmediatos con esas explicaciones. Los meteoros no flotan, los escombros no se separan limpiamente en luces estacionarias y las ilusiones no desencadenan informes sincronizados en áreas amplias al mismo tiempo. El resultado fue división, no solo curiosidad, sino inquietud. Lo que inquietó a muchos no fue solo lo que se vio, sino lo que se sintió. Los testigos describieron silencio, quietud y una sensación de interrupción como si el cielo mismo hubiera sido perturbado. Esto no fue ruido desde arriba, fue presencia. Los cielos no se comportaron normalmente. Las Escrituras han advertido durante mucho tiempo que las señales en el cielo acompañarían temporadas de agitación. Lucas 21:11 habla claramente de eventos temibles y grandes señales del cielo. No todas las señales son destructivas. Algunas son declarativas, destinadas a ser vistas, no entendidas inmediatamente. Apocalipsis 6:13 intensifica la imagen, describiendo estrellas cayendo como higos sacudidos de un árbol. El lenguaje no es exageración poética, es inestabilidad, los cielos reaccionando. En la Biblia el cielo no es un telón de fondo neutral, es un mensajero. Cuando los cielos se sacuden señala que el orden está siendo probado. Los límites cambian, lo que estaba fijo se vuelve móvil. Lo que estaba distante se acerca. Este evento no ocurrió en aislamiento, siguió a tormentas, inundaciones, fuego, movimiento animal y presión bajo el suelo. Diferentes elementos, misma temporada. Las Escrituras describen esta convergencia como advertencia, no coincidencia. Permanece conmigo. Porque cuando los cielos comienzan a sacudirse, el mensaje rara vez está terminado. Si el cielo mismo ya no es estable, ¿qué viene después? Cuando estos eventos se ven uno por uno, parecen desconectados. Olas de frío, inundaciones, movimiento animal, fuego, cielos extraños, presión bajo el suelo. Pero cuando se colocan lado a lado surge un patrón. No caos, sino exposición. El frío aparece donde no debería existir, rompiendo el orden estacional y agotando sistemas construidos para la previsibilidad. El invierno ya no llega, hace una pausa y se va. Presiona, persiste, prueba la resistencia en lugar de la preparación. En las Escrituras, el frío prolongado no es solo incomodidad, es restricción y tensión, una desaceleración destinada a revelar límites. El agua sigue. Las inundaciones no simplemente destruyen, descubren, lavan lo que se asumía estable y exponen lo que estaba enterrado bajo calles, laderas y memoria. Las orillas de los ríos colapsan, las capas antiguas salen a la superficie, los hogares se llenan, el comercio flota. En la Biblia, el agua a menudo procede al ajuste de cuentas, no para borrar, sino para revelar sobre qué fundamentos se construyeron realmente. Los animales responden antes de que llegue la explicación. Las ballenas varan. Las aves se van temprano. El ganado rechaza caminos familiares. La vida silvestre se mueve con certeza en lugar de pánico. La creación no espera titulares o declaraciones oficiales. Reacciona a la presión que los humanos aún no pueden medir. Las Escrituras dicen que la creación escucha. Obedece señales más profundas que el análisis. El suelo mismo comienza a respirar bajo restricción, levantamiento, temblores, calor. Los sistemas bajo la superficie se ajustan a medida que aumenta la presión. Aún no ruptura, pero advertencia. La Biblia describe momentos en que el abismo responde. No aleatoriamente, sino cuando se levanta la restricción en tiempos señalados. Por encima de todo, el cielo señala con orden después de la interrupción. Las nubes no se dispersan, se alinean. Las líneas se forman, el silencio sigue. El asombro reemplaza al miedo. Las Escrituras dicen, los cielos declaran, no susurran. Cuando el cielo se organiza a sí mismo no es decoración, es comunicación.
El fuego aparece donde no debería arder. Las columnas se elevan, el humo se espesa, el calor reúne estructura. En las Escrituras, el fuego marca confrontación y purificación. Consume lo que no puede permanecer. El fuego no negocia, anuncia. Y finalmente el abismo responde. Agua desde abajo, calor desde debajo, presión desde lugares ocultos. Las Escrituras muestran consistentemente que cuando el cielo, la tierra, el mar y el fuego se mueven juntos, no es coincidencia, es convergencia. Hebreos 12:27 explica el propósito claramente para que lo que no puede ser sacudido permanezca. El sacudimiento no es destrucción por sí misma, es separación, la eliminación de lo que nunca fue destinado a sostener, la exposición de lo que se confió incorrectamente. Este momento no se trata de miedo, se trata de claridad. Cuando los sistemas se tensan en todas partes a la vez, la pregunta ya no es si algo está sucediendo, sino si estamos prestando atención. Los fundamentos están siendo probados en la naturaleza, en la infraestructura, en la creencia y en las vidas personales. Lo que sobrevive no es lo que es más ruidoso, más nuevo o más defendido, sino lo que está arraigado en la verdad. Las señales no son el mensaje, son la convocatoria. Si este análisis te ha ayudado a ver el patrón más claramente, gracias por mirar. Dale me gusta al video, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas lo que viene después. Tu participación ayuda a mantener esta conversación en marcha. Últimamente algo extraño ha estado agitándose a través de Estados Unidos. De costa a costa la gente ha reportado cielos inusuales, patrones climáticos bizarros y sonidos escalofriantes en la noche. Pero Florida se ha convertido en el epicentro de algo mucho más inquietante. Lo que acaba de suceder allí no solo hizo titulares, sacudió al mundo. Un evento repentino y aterrador se desarrolló que muchos ahora creen que no fue solo una coincidencia, sino una advertencia divina. Durante años, Estados Unidos ha visto fenómenos meteorológicos que desafían la explicación, señales que muchos desestimaron hasta ahora. ¿Podrían estas ser parte de un mensaje profético mayor? Quédate con nosotros porque lo que sucedió después solo profundiza el misterio. ¿Has presenciado eventos extraños en tu área? No sigas desplazándote. Esta podría ser la advertencia que todos hemos estado esperando. Florida está en llamas. El 10 de julio de 2025, justo antes del amanecer, los cielos sobre el Utah noreste de Florida se iluminaron con una vista que nadie podía explicar. Desde Jacksonville hasta San Agustín, docenas de personas reportaron la misma imagen inquietante. Columnas verticales de luz brillando dorado, violeta y blanco, perforando el cielo del amanecer temprano, como lanzas radiantes de otro reino. Estos no fueron los parpadeos de tormentas distantes, ni reflejos de luces de la ciudad. Estos rayos se movieron, pulsaron con ritmo. Algunos dijeron que se sintieron vivos. Los meteorólogos locales guardaron silencio. Sin actividad de nubes, sin relámpagos, sin anomalías de radar, solo cielos despejados y luz que no pertenecía allí. Algunos científicos intentaron explicarlos como pilares solares, un fenómeno atmosférico raro, pero aquellos que lo vieron de primera mano sabían mejor. Estas no eran ilusiones estáticas, brillaban, persistían, dejaron una huella en los corazones de quienes miraban. Las redes sociales estallaron. Videos de diferentes ciudades lo confirmaron. Algo sin precedentes había tocado la costa de Florida. Pero eso fue solo el comienzo. Más tarde esa mañana, cerca de Miami Beach, las líneas del 911 se iluminaron con llamadas frenéticas. Los testigos afirmaron que el océano estaba en llamas. Sí, fuego en agua salada. Docenas se pararon a lo largo de la costa, mirando en silencio atónito mientras las llamas bailaban en la superficie del mar. No había barcos cerca, ni derrames de petróleo, ni fugas químicas, solo llamas, naranjas,
rugientes e imposibles. La guardia costera corrió a la escena, esperando una fuga de gas o naufragio. No encontraron nada, ni combustible, ni causa, y sin embargo, el fuego continuó durante casi 20 minutos antes de desvanecerse tan repentinamente como llegó. Un hombre gritó: «Esto no es petróleo, es como si el mar estuviera llorando fuego». Al mediodía, cuando la conmoción se extendía por el estado, llegó otro golpe, esta vez desde debajo de la tierra. A las 2:42 de la tarde, un terremoto de magnitud 4.1 golpeó cerca de Okalachobí, un área sin líneas de falla activas. El temblor se propagó desde Orlando hasta la costa del Golfo, cortando la energía a más de 600 hogares, congelando semáforos y activando alertas de emergencia en todo el estado. Para muchos, fue el tercer evento inexplicable en menos de 12 horas. Y sin embargo, el momento más escalofriante aún estaba por delante. A medida que descendía la noche, los cielos sobre Florida cambiaron de nuevo. La luz se tornó roja grisácea, no del atardecer, sino de una neblina opresiva que los sistemas de radar no lograron detectar. Era espesa, pesada, casi espiritual. Una mujer temblando dijo a reporteros locales: «Vi un ángel en el humo, alas bien abiertas, observando». Otros dijeron que escucharon susurros en el viento, palabras que no podían entender, pero que sentían profundamente. Un pastor local describió el momento como una trompeta en el espíritu, un llamado sobrenatural al arrepentimiento, a regresar, a escuchar antes de que sea demasiado tarde. Isaías 28. 2 habla claramente: el Señor tiene uno que es poderoso y fuerte, como una tormenta de granizo y un viento destructivo, como una lluvia torrencial y una inundación desbordante, lo arrojará con fuerza al suelo. Esta no es la primera vez que Florida nos advierte. En 2012, imágenes satelitales mostraron un huracán curvándose en la forma inconfundible de una formación de trompeta. Muchos creyentes lo vincularon a Apocalipsis 8, que habla de trompetas que anuncian juicio. A principios de 2024, residentes cerca de los Everglades fotografiaron nubes brillando como fuego, con forma inquietantemente parecida a un rollo abierto. En marzo de 2025, sonidos extraños parecidos a trompetas resonaron a través de Key West, sin que se reportaran aviones o ejercicios navales. El ruido profundo, metálico y escalofriante. Todo condujo a este momento. Un pastor de Florida dijo una vez: «El mar hablará y Florida arderá con agua». En ese entonces sonaba como una metáfora. Ahora esas palabras resuenan como profecía, y justo cuando parecía que el día no podía contener otra sorpresa, algo emergió de la tierra. Cuando las aguas retrocedieron cerca de los Everglades, un equipo de arqueólogos descubrió una losa de piedra masiva enterrada en el barro del pantano. 8 pies de largo, cubierta con tallas antiguas que nadie podía leer. El análisis preliminar reveló que los símbolos tenían un parecido sorprendente con las escrituras paleohebreas y fenicias, lenguajes vinculados a algunos de los textos espirituales más antiguos de la Tierra. ¿Qué está haciendo este artefacto en Florida? ¿Por qué se reveló ahora justo después del fuego, el terremoto, el cielo y, lo más importante, qué está intentando decir? Florida, a menudo llamada la puerta de entrada de Estados Unidos, ahora parece ser algo más. Un umbral entre lo natural y lo sobrenatural. Un lugar donde el cielo y la tierra colisionan. Donde las advertencias no solo se susurran, se gritan a través de la llama, el mar y el cielo. ¿Son estos fenómenos en Florida un mensaje de Dios? ¿Qué pasaría si lo que acaba de suceder en Florida no fuera solo un desastre natural, sino una advertencia divina? Los cielos se oscurecieron sin previo aviso. Los vientos desgarraron ciudades que habían permanecido fuertes durante décadas. Las aguas de inundación se precipitaron a través de vecindarios como si la naturaleza misma hubiera sido desatada con propósito.
Pero en medio de toda la destrucción, una pregunta continúa resonando en los corazones de muchos. ¿Está Dios tratando de llamar nuestra atención? A través de la Biblia se nos recuerda que Dios siempre ha usado señales y maravillas, especialmente en la naturaleza, para hablar a su pueblo, para advertirles o para guiarlos de regreso. En el Antiguo Testamento, Dios usó 10 plagas para despertar al faraón. Usó un diluvio para limpiar la tierra. Envió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Incluso detuvo el sol para Josué en el calor de la batalla. Entonces, cuando presenciamos eventos anormales como cielos que se vuelven rojo sangre al atardecer o huracanes que se forman y cambian impredeciblemente, no es tonto preguntar si hay algo más en juego aquí. Mateo 16:3 dice: «Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis interpretar las señales de los tiempos». Lo que está sucediendo en Florida no es solo un incidente extraño. Muchos están comenzando a ver un patrón. En los últimos años, ese estado, conocido por su sol, ha experimentado más clima extraño que nunca. Olas de calor que rompen récords, caídas repentinas de frío en medio de la primavera, incendios forestales, sumideros que se tragan carreteras y ahora esta última tragedia devastadora. Y no es solo Florida. California arde, Nueva York se inunda, la tierra gime bajo nuestros pies. Pero Florida parece estar siendo golpeada una y otra vez, como si una alarma espiritual estuviera sonando en ese rincón de la nación. ¿Podría ser que Dios esté llamando a Estados Unidos al arrepentimiento? Comenzando con Florida. En Amós 4:6-10, Dios advierte a su pueblo múltiples veces a través del hambre, la sequía, la plaga y la peste. Sin embargo, todavía no regresaron a Él. Termina con las palabras escalofriantes: «Por tanto, esto es lo que haré contigo, Israel. Y porque haré esto contigo, prepárate para encontrarte con tu Dios». ¿Es eso lo que está sucediendo ahora? ¿Es el sufrimiento de Florida un mensaje para el resto del país para que se aleje del pecado, el orgullo y la rebelión antes de que sea demasiado tarde? Algunos pastores ya han dado un paso adelante, diciendo que esto no fue solo una tormenta, fue una señal espiritual. Algunos incluso afirmaron que tuvieron visiones o sueños días antes, advirtiéndoles que vigilaran. Iglesias de Florida en todo el estado han reportado un aumento repentino en reuniones de oración, bautismos y testimonios de arrepentimiento. Un testigo compartió: «Cuando los cielos se volvieron púrpuras esa tarde y la tormenta golpeó como nada que hubiera visto antes, no solo sentí miedo, sentí convicción como si Dios estuviera diciendo: despierten, mis hijos, y ella no está sola». Incluso aquellos que no son religiosos están comenzando a sentir que algo está mal, como si el tejido de la vida normal se estuviera deshilachando, y estos desastres naturales fueran más como temblores espirituales que nos sacuden antes de un ajuste de cuentas final. Romanos 13:11 nos recuerda: «Y haced esto, comprendiendo el tiempo presente. Ya ha llegado la hora de que despertéis de vuestro sueño». Entonces preguntamos de nuevo: ¿está Dios usando estos eventos para despertar a Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde? ¿Es Florida la primera trompeta de advertencia antes del llamado final? Lo que se está desarrollando puede ser más que un desastre. Puede ser profecía en movimiento, sonidos aterradores del cielo. A través de la costa este, las personas han reportado escuchar sonidos que parecen venir de ninguna parte, explosiones misteriosas sin fuente conocida. En el medio oeste, luces silenciosas se deslizan a través del cielo nocturno, vistas por miles. En la costa oeste, formaciones de nubes inexplicables se retuercen en formas que algunos dicen que se asemejan a figuras angelicales. Y bajo el suelo, tanto literal como espiritualmente, las cosas se están agitando. Es como si Dios estuviera rodeando a Estados Unidos por todos lados, enviando señales desde el cielo, desde la tierra y desde el reino espiritual. En Job 33:14 dice:
porque Dios habla una y otra vez, aunque nadie lo perciba. Dios rara vez grita, pero siempre habla a través de la creación, a través de señales de advertencia, a través de la tensión creciente que sentimos profundamente en nuestras almas. Está hablando ahora, y el mensaje se está volviendo más fuerte. Despierta, presta atención, regresa a mí. ¿Qué pasaría si estos eventos no fueran solo señales, sino advertencias finales? ¿Qué pasaría si todos los sonidos parecidos a trompetas, símbolos brillantes, nubes con forma de ángel y temblores inexplicables no fueran solo aleatorios, sino el intento final de Dios de alcanzar a una nación que se ha alejado? En Amós 4:6-11, Dios enumera las formas en que intentó llamar la atención de Israel: con hambre, con sequía, con plagas, con desastre. Cada vez dice: sin embargo, no habéis vuelto a mí, declara el Señor. Y luego termina con estas palabras escalofriantes: prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. ¿Podría Estados Unidos estar en el mismo lugar? Una nación que ha sido advertida una y otra vez y sin embargo continúa alejándose. Alesia, profeta Ezequiel, se le dijo que advirtiera al pueblo para que su sangre no estuviera en sus manos. De la misma manera, estas señales pueden ser la forma en que Dios da una última oportunidad, una alerta divina antes de que la puerta se cierre. Jesús mismo dijo en Mateo 24:37-39 que los últimos días serían como los días de Noé. Porque en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. La vida era normal hasta que no lo fue. No solo eso, sino que los humanos también escucharon el extraño sonido resonar en el cielo. Las personas se volvieron extremadamente confundidas y asustadas porque no sabían qué cosa terrible estaban enfrentando. Lo que pueden hacer es compartir constantemente sus temores y orar por una explicación clara. Cuando miras el video, escuchemos con atención. Más allá del canto de los pájaros, puedes escuchar el mismo zumbido en el fondo. Este sonido es tan bajo que es casi inaudible, pero súper consistente. Por lo general, en las noches después de las 8, las personas en esta área escucharían un ruido de zumbido muy bajo que vendría en una especie de patrón de onda. Algunos dicen que pueden escuchar el zumbido desde una casa del condado de San Luis Norte. Las autoridades regionales han realizado controles alrededor del área para encontrar la fuente de este sonido misterioso. Cuando las personas escucharon el zumbido, definitivamente se asustarían un poco y buscarían algún tipo de explicación para el sonido misterioso. Cuando no se pudo encontrar la fuente de este extraño sonido, la gente pensó en otra posibilidad que no era un sonido hecho por humanos o máquinas, sino el sonido del Espíritu Santo. Los oyentes los describen como gemidos metálicos, armonías angelicales y trompetas resonando desde el cielo. Algunos dicen que es un sonido del cielo como el rugido de aguas caudalosas, o es el sonido de Dios. Durante casi una década, estos sonidos se han escuchado en todo el mundo. Muchos creen que los sonidos son las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del final y una señal de la presencia de Dios aquí en la tierra. Nos recuerda un momento en que Dios hizo que su presencia en la tierra se escuchara. Una vez a Moisés en el monte Sinaí, donde dio al pueblo de Israel la Torá, y luego nuevamente cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesucristo. Algunos creen que los sonidos de trompeta son el comienzo del fin, el fin de los tiempos y la apertura de los 7 sellos. Hay muchas teorías como el cambio de placas tectónicas, terremotos menores, cambios en el núcleo de la Tierra, erupciones solares, alienígenas, un dios enojado e incluso el sonido de un meteoro que se aproxima. Sonidos extraños en el cielo, predicadores profetizando el fin del mundo, cientos de pájaros cayendo del cielo, sequías, erupciones solares y rumores de un inminente impacto de meteoro. ¿Podrían los sonidos parecidos a trompetas ser la llegada del apocalipsis?
Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta fue abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, que decía: «Sube acá, y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas». ¿Podrían estos sonidos ser la voz de ángeles trayendo los últimos días y un regreso de Cristo a la tierra? Muchas personas creen que este zumbido es el sonido de una trompeta. Pero algunas personas objetan diciendo que el sonido de la trompeta será más fuerte y más claro, mientras que el zumbido es bajo, sintiendo como si estuviera suprimiendo algo. Pero aquellos que tienen la opinión de que es una trompeta piensan diferente. Dicen que, aunque este sonido no es claramente el sonido de una trompeta, pero porque no puedes escucharlo claramente, ¿cómo sabes que no es el sonido de una trompeta? Tal vez nos esté dejando escucharlo en una forma diferente. Si este es verdaderamente el sonido de una trompeta, entonces es muy probable que esta sea una señal de los últimos días. Las explicaciones más probables para las trompetas del cielo bíblicamente serían que son naturales o hechas por el hombre. Ya sea que estos sonidos no identificados sean el trabajo de bromistas, el efecto de cambios en el campo magnético de nuestro planeta o la evidencia de un complot global siniestro, el hecho permanece que simplemente no sabemos. Nadie sabe con certeza qué papel, si alguno, tendrán las trompetas del cielo en los tiempos finales. Sí sabemos esto. Los días antes del rapto se caracterizarán por una maldad creciente y falsas enseñanzas generalizadas. Después del rapto, el engaño y la maldad crecerán aún peor. La única forma de escapar de esta confusión es nacer de nuevo y vivir con la esperanza de la inminente venida de Jesucristo por la Iglesia. Después de una acumulación electrizante que nos presentó a los dos, testigos proféticos de Dios que irán cara a cara con el anticristo durante 3 años y medio, Apocalipsis 11:15-19, finalmente da la señal del séptimo y último juicio de trompeta y tercer ay. Lo que sigue, sin embargo, no es un acto o evento inmediato de juicio, sino un anuncio climático sobre el resultado y el significado de ese juicio. Así como el séptimo juicio del sello reveló los 7 juicios de trompeta, el séptimo juicio de trompeta revela los 7 juicios audaces de manera similar. Echemos un vistazo detrás de escena en un sentido espiritual entre Dios, Satanás y otros personajes y factores clave a través de la historia, acumulándose hasta los momentos climáticos al final de la tribulación. Los resultados de la séptima trompeta, los 7 juicios audaces mismos serán revelados. ¿Por qué el apóstol Juan toma tanto tiempo para pasar de describir los juicios de trompeta intermedios a describir los juicios audaces finales? La respuesta no es 13. Y hubo grandes voces en el cielo, que contrasta distintamente con la media hora de silencio en el cielo cuando se abrió el séptimo sello. Juan no nos dice de quién eran estas voces, pero es seguro decir que fueron las voces de todos aquellos a quienes ya nos ha presentado antes de que se rompiera el séptimo sello. Si estas fueran las voces que Juan escuchó, habría sido un ruido fuerte en su lugar. Estas voces fuertes clamaron. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo diciendo: Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Juan probablemente escuchó este anuncio triunfante repetidamente, como cuando una multitud canta en un evento deportivo, no como cuando un coro da un estallido ensayado de una sola vez. Esta declaración anuncia el triunfo final tanto del Padre como del Hijo. Es a través de Cristo como primero el Mesías sufriente y el Cordero, y ahora el Mesías conquistador, que significa revelación, y el León, que el Padre establece su autoridad plena y final sobre los reinos unidos de este mundo. Debemos entender que han venido a ser se refiere a lo que está a punto de suceder en ese punto, no necesariamente a lo que ya ha sucedido con los 7 juicios audaces que están a punto de suceder.
Cristo hará lo que pareció comenzar en su entrada triunfal a Jerusalén antes de su crucifixión, cuando entró a la ciudad como si estuviera a punto de ser coronado rey de Israel. Eso no sucedió, por supuesto, ya que fue crucificado en su lugar. En este momento futuro, sin embargo, cuando suene la séptima trompeta, vendrá a tomar su lugar legítimo en el trono de David sobre los reinos del mundo entero, y nadie lo detendrá, aunque intentarán hacerlo. Lo que es aún más alentador es que no solo tomará autoridad completa sobre todos los reinos terrenales, sino que lo hará para siempre. Una vez que comience a reinar, nunca renunciará a su poder. Reinará o será rey para siempre. Todos los sonidos extraños en el cielo se mencionan en general como temblores del cielo. Son sonidos enigmáticos típicamente descritos como un estruendo muy fuerte o un ruido parecido a una trompeta que no tiene una causa aparente y parece venir del cielo. Su sonido es como un trueno distante pero muy fuerte sin nubes en el cielo, lo suficientemente grandes como para generar relámpagos. Puede ser tan fuerte que causa vibraciones en edificios y casas. También se ha informado que causan ondas de choque que pueden hacer temblar platos. El sonido de un temblor del cielo se asemeja al sonido de un cañón o un estampido sónico. Los científicos creen que los temblores del cielo tienen una variedad de causas, incluidos meteoros, eyecciones de masa coronal, escape de gas y colapso de masas terrestres. Los temblores del cielo también pueden explicarse como sonidos generados por tormentas o terremotos distantes, explosiones de canteras o incluso ejercicios militares secretos. Sin embargo, no existe una teoría satisfactoria para explicar todos los ruidos reportados. Los estampidos sónicos de aeronaves pueden causar algunos temblores del cielo. Pero esta explicación no es suficiente para explicar los muchos informes registrados antes de la invención del vuelo supersónico. Por lo tanto, una explicación algo sobrenatural se ha vuelto más interesante. Una teoría mostró que Dios se mueve de manera misteriosa sus maravillas para realizar. Después de la resurrección del Salvador, caminó por el camino hacia Emaús con 2 de sus discípulos, y se nos dice que sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Cuando escuchó lo que tenían que decir sobre él y su vida y crucifixión, se dio cuenta de que no comprendían lo que había intentado enseñarles. Luego, comenzando con Moisés y los profetas, les mostró cómo en todas las cosas los profetas habían testificado de él, y sabes que lo hicieron, incluso hasta el más mínimo detalle. Incluso hasta el echar suertes por su ropa en el momento de su crucifixión. Entonces Lucas nos dice que abrió sus entendimientos para que pudieran comprender las Escrituras. Ahora les pregunto aquí hoy, ¿creen todo lo que los profetas han hablado? Y si lo hacen, se dan cuenta de lo que Isaías dijo, que el Señor ha declarado el fin desde el principio. Todo está en las Sagradas Escrituras. Y de todos los grandes eventos de la historia del mundo, en la medida en que los profetas han predicho, el más grande es la preparación para la venida del Salvador en los últimos días, cuando vendrá con poder y gran gloria con todos los santos ángeles como Rey de Reyes y Señor de Señores. También recuerda esto: todo lo que escuchas tiene algún tipo de impacto en ti y cambia cómo respondes al resto del mundo. Tal vez este tipo de ruido está cambiando cómo respondemos al mundo. Está cambiando nuestra actitud. Cuando nuestros sentidos auditivos son bombardeados con este tipo de ruido, se filtra al resto de nuestras vidas. Mal genio, falta de paciencia, incluso miedo y desesperanza pueden comenzar a filtrarse. Pero nosotros que seguimos a Jesús, será mejor que estemos escuchando otros sonidos en el ruido. Entonces, si es cierto que los sonidos con los que nos estamos rodeando están impactando nuestras emociones y nuestra actitud, bueno, entonces deberíamos prestar atención a eso. Deberíamos cambiar los tipos de sonidos que estamos dejando entrar. Tal vez deberíamos prestar menos atención al ruido y más atención a la banda sonora que nuestro Dios está orquestando a nuestro alrededor, porque el sonido es un regalo de Dios.
De hecho, en el Salmo 96, 11 a 12, el salmista escribe: «Alégrense los cielos y regocíjese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo. La tierra está cantando en adoración a nuestro alrededor y nos lo estamos perdiendo. Y eso está cambiando nuestra actitud. ¿Se está cumpliendo esta profecía? Con tantos eventos extraños desarrollándose en todo Estados Unidos, muchos se preguntaron, ¿se está cumpliendo la profecía justo ante nuestros ojos? Durante siglos, los creyentes han estudiado las palabras de los profetas Isaías, Ezequiel, Daniel, Joel y Juan, tratando de entender las señales que aparecerían antes del regreso de Cristo. Esas señales nunca tuvieron la intención de asustarnos, fueron destinadas a prepararnos. Y ahora, a medida que cada fenómeno extraño se apila sobre el siguiente, se siente como si las páginas de las Escrituras estuvieran cobrando vida. En el libro de Joel 2:30 a 31, Dios declara: «Mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y terrible del Señor». Ahora estamos viendo lunas de sangre, eclipses extraños y eventos misteriosos en el cielo que ocurren con frecuencia creciente. ¿Podrían estos ser los mismos prodigios en los cielos de los que habló Joel? Jesús mismo advirtió en Lucas 21:11: «Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares y eventos temibles y grandes señales del cielo». ¿No suena eso exactamente como lo que está sucediendo ahora? Desde terremotos inusuales en regiones inesperadas hasta sonidos parecidos a trompetas y símbolos brillantes, nadie puede explicar. Ya no es solo una teoría. Las señales son reales y se están multiplicando. Pero la profecía no se trata solo de lo que sucede en el cielo o bajo la tierra. Se trata de la condición espiritual de la humanidad. En 2 de Timoteo 3, 1 a 5, el apóstol Pablo describió los últimos días como un tiempo de colapso moral. Las personas serán amantes de sí mismas, amantes del dinero, jactanciosas, orgullosas, abusivas, desobedientes a sus padres, amantes de los placeres en lugar de amantes de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su poder. Mira alrededor. ¿No es ese el espíritu mismo de nuestra era? Una generación distraída por el yo, desconectada de la verdad y alejándose más de los fundamentos de la fe. Este es el cumplimiento no de una profecía aislada, sino de una convergencia de muchas apuntando a una sola verdad. Estamos entrando en una temporada profética como ninguna otra. Y mientras muchos descartan estas señales como coincidencia, las Escrituras nos advierten que la ceguera espiritual cubrirá la tierra en los últimos días. En Mateo 24, 37 a 39, Jesús dijo: «Como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, y no sabían nada de lo que sucedería hasta que vino el diluvio y los llevó a todos». La advertencia es clara. No te pierdas las señales. No seas como aquellos que continuaron con la vida ignorando el temblor bajo sus pies hasta que fue demasiado tarde. Prepárate para su venida. ¿Qué tan cerca estamos de ese momento tan esperado, el regreso de Jesucristo? Para ser claro, nadie sabe el día u hora exactos. Jesús mismo dijo en Mateo 24:36: «Pero acerca de aquel día u hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre». Pero Él tampoco nos dejó en la oscuridad. En el mismo capítulo, Jesús les dijo a sus discípulos que observaran las señales, que prestaran atención a los dolores de parto, esos temblores crecientes en la naturaleza, la sociedad y el corazón humano que señalarían que su regreso está cerca. Al igual que los dolores de parto antes de un nacimiento, cuanto más cerca llegamos, más frecuentes e intensas se vuelven las señales. Ahora, piensa en lo que estamos viendo hoy.
anomalías en el cielo y sonidos parecidos a trompetas que la ciencia no puede explicar. Terremotos en lugares donde el suelo rara vez se mueve. Descubrimientos misteriosos que apuntan a verdades antiguas ocultas. Confusión espiritual, colapso moral y división profunda en todo el mundo. Y sobre todo, un creciente sentido de urgencia en los corazones de los creyentes de que algo está cambiando. Jesús dijo en Lucas 21:28, «Cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la cabeza, porque su redención se acerca. No cuando terminen, no cuando sea demasiado tarde, sino cuando comiencen». Y eso es lo que hace que este momento sea tan crítico, porque estas cosas han comenzado a nuestro alrededor. No se nos promete el mañana. No se nos garantiza más tiempo para resolver todo. Pero se nos da este momento ahora mismo para despertar, regresar a Dios y preparar nuestros corazones. El regreso de Cristo no es solo un evento dramático en algún calendario profético. Es el cumplimiento de una promesa. Es el momento en que el dolor da paso a la paz, cuando la oscuridad es vencida por la luz, cuando toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Entonces, ¿qué tan cerca estamos? Solo Dios conoce el momento exacto. Pero cuando miras las señales, cuando escuchas lo que la tierra y los cielos están declarando, está claro que estamos más cerca de lo que nunca hemos estado. Y tal vez, solo tal vez, más cerca de lo que pensamos. Obviamente, cuando el Señor envía un mensajero para preparar el camino delante de Él, ese mensajero no puede ser otro que un profeta. Cuando vino en el meridiano del tiempo, el Señor envió a Juan el Bautista, y Jesús dio testimonio de que no había profeta más grande en Israel que Juan el Bautista. Estamos viviendo en el día de la preparación, y el Señor ha enviado a su mensajero para preparar el camino, y le dio las llaves para organizar su iglesia y reino y establecer el santo sacerdocio y el poder del apostolado tal como existía en la iglesia en los días primitivos. Luego están las palabras de Pablo. Dijo que el Señor ha revelado el misterio de su voluntad para que en la dispensación de la plenitud de los tiempos, y vivimos en esa dispensación, pudiera reunir en uno todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. ¿No es eso algo en qué pensar cuando escuchas que el Señor revelará el misterio de su voluntad y que el misterio de su voluntad ha sido revelado a sus profetas modernos de este día? Y tenemos verdades que ninguna otra iglesia en este mundo sabe nada. Somos la única iglesia en el mundo que tiene un programa para unir todo lo que está en el reino de los cielos con el reino de Dios aquí en esta tierra, mirando hacia las escenas finales cuando todos los reinos de este mundo y el mundo venidero estarán bajo la supervisión de nuestro gran Rey, el Salvador del mundo. Bueno, esas son solo algunas de las pequeñas cosas que deben hacerse. Ahora, hay muchas otras profecías que predicen su segunda venida. No creo que esté en el suelo todavía, pero apenas puedes distinguirlo. Está justo ahí, a la derecha, a la izquierda de este ojo. Suena como un salto. Maldición. Algo extraño está sucediendo en Estados Unidos ahora mismo. La gente está viendo cosas en el cielo que no pueden explicar. Sonidos fuertes y antinaturales, rastros blancos que no se desvanecen. Una niebla espesa aparece de la nada. Y lo más impactante, señales de que Él está viniendo. Lo que acaba de suceder podría ser el comienzo de algo mucho más grande. Algo que se conecta con profecías, experimentos ocultos y una advertencia que nunca se suponía que viéramos. La advertencia del cielo. Algo extraño está sucediendo sobre nuestras cabezas y ya no es solo una coincidencia. Últimamente, a través de múltiples estados en los Estados Unidos, personas ordinarias han estado presenciando eventos extraordinarios en el cielo. Comenzó en silencio, casi como un susurro. Residentes desde Minochiche, Texas, hasta Montana reportaron escuchar suaves murmullos flotando desde arriba sin aviones, sin viento, sin tormentas,
solo un zumbido inquietante de tono bajo que parecía venir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Algunos lo describieron como una voz no fuerte pero inconfundible, como algo antiguo llamando, y luego vinieron los sonidos no naturales, no hechos por el hombre. Tonos profundos y atronadores, golpes mecánicos y explosiones parecidas a trompetas que resonaron sobre campos vacíos y pueblos dormidos. Barrios enteros se detuvieron para grabar lo que escucharon con innumerables videos ahora circulando en línea. Un espectador comentó: «Sonaba como si los cielos estuvieran siendo desgarrados». Esto debería recordarnos lo que estaba escrito en el libro de Joel 2:1. «Tocad trompeta en Sión, haced sonar alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra. Porque viene el día del Señor». ¿Podrían estas ser las trompetas de advertencia? Y como si eso no fuera suficiente, luego vino la niebla. No niebla regular. Esto era algo diferente. Una niebla blanca y antinatural que rodaba bajo un cielo despejado. Se mueve lentamente, a veces incluso contra el viento. La gente dice que aparece después de los sonidos extraños, casi como si los estuviera siguiendo. Algunos han caminado a través de ella y reportaron mareos, desorientación, incluso momentos de pérdida de memoria. Esta niebla blanca ha sido vista cerca de bases militares, cerca de pueblos rurales tranquilos y en lugares donde ningún patrón climático debería producir tal fenómeno. Persiste no como niebla matutina, sino como un velo que esconde algo detrás de él. ¿Podría esto estar relacionado con lo que muchos llaman estelas químicas, o es algo aún más espiritual? Apocalipsis 6:12 dice: «Miré cuando abrió el sexto sello. Hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro como tela de silicio, y toda la luna se volvió roja como la sangre». Aún no hemos... ¿Alguna vez sostuvieron a esta nación? Las estadísticas pintan un cuadro devastador. Encuestas recientes muestran que menos del 40% de los jóvenes adultos creen en Dios con certeza absoluta. Las tasas de asistencia a servicios religiosos han caído a mínimos históricos nunca antes registrados. La moralidad bíblica que una vez guió las decisiones legislativas y judiciales ahora es vista como arcaica, irrelevante e incluso opresiva por una creciente mayoría. El matrimonio entre un hombre y una mujer, definido claramente en Génesis, ha sido redefinido. La santidad de la vida desde la concepción, afirmada en los Salmos, ha sido desechada en favor de la elección personal. Los valores tradicionales están siendo sistemáticamente desmantelados, no por accidente, sino por diseño intencional. Lo que hace que esto sea aún más alarmante es la velocidad del cambio. En una sola generación, Estados Unidos ha pasado de ser una nación que honraba públicamente a Dios a una que lo margina activamente. Las generaciones anteriores habrían quedado horrorizadas al ver lo que ahora se celebra abiertamente en las calles, en las pantallas y en las aulas. Lo que alguna vez fue considerado pecado, ahora se promociona como progreso. Lo que la Biblia condena, la cultura ahora aplaude. Este no es simplemente un cambio de opinión pública, es una inversión completa de la verdad moral. Pero aquí está lo más inquietante de todo. Mientras la fe disminuye en Estados Unidos, los eventos sobrenaturales están aumentando. Es como si a medida que la nación se aleja de Dios, Él estuviera intensificando sus advertencias para llamar la atención de vuelta hacia Él. Las señales en los cielos, los sonidos inexplicables, los desastres naturales en rápida sucesión, todos estos están ocurriendo mientras la fe nacional se desmorona. ¿Es esto coincidencia? ¿O es el cumplimiento de advertencias bíblicas específicas sobre lo que sucede cuando las naciones olvidan a Dios? En Deuteronomio 8, 11 a 14, Dios advirtió a Israel: «Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, fallando en observar sus mandamientos. De lo contrario, cuando comas y te sacies, cuando construyas casas hermosas y te establezcas, entonces tu corazón se enorgullecerá y olvidarás al Señor tu Dios».
Estados Unidos ha comido y se ha saciado. Ha construido casas hermosas y se ha establecido en prosperidad. Y tal como Dios advirtió, el corazón de la nación se ha enorgullecido. Ha olvidado al Señor su Dios. Y ahora las consecuencias están comenzando a manifestarse. Las Escrituras son claras sobre lo que sigue cuando las naciones abandonan a Dios. No es destrucción inmediata, sino un patrón de advertencias crecientes. Primero vienen las señales naturales, tormentas, terremotos, eventos celestiales inusuales. Luego viene la confusión social, división, conflicto, colapso moral. Finalmente, si no hay arrepentimiento, viene el juicio. Estados Unidos está actualmente en algún punto de esta progresión. Las señales naturales están aquí. La confusión social es innegable. La pregunta es, ¿habrá arrepentimiento antes de que llegue el juicio final? Los profetas del Antiguo Testamento enfrentaron esta misma situación una y otra vez. Fueron enviados a advertir a las naciones que habían olvidado a Dios. Jeremías lloró por Jerusalén mientras veía su descenso espiritual. Isaías advirtió a Israel sobre el juicio venidero. Ezequiel vio visiones del alejamiento de la gloria de Dios del templo. En cada caso, Dios envió advertencias antes del juicio. Dio tiempo para el arrepentimiento. Pero cuando las advertencias fueron ignoradas, el juicio llegó inevitablemente. Estados Unidos está recibiendo advertencias ahora. Cada evento inexplicable, cada desastre natural, cada señal en el cielo es un llamado al arrepentimiento. Dios no envía estas señales para destruir, sino para despertar. No para castigar sin razón, sino para llamar a su pueblo de vuelta a Él antes de que sea demasiado tarde. La pregunta no es si las señales son reales, la evidencia es abrumadora. La pregunta es, ¿escuchará América? ¿Se arrepentirá la nación y volverá a Dios antes de que se cierre la ventana de oportunidad? Segunda de Crónicas 7:14 ofrece un camino claro hacia la restauración. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esta promesa no fue solo para el antiguo Israel. Es un principio espiritual que se aplica a todas las naciones en todos los tiempos. Cuando el pueblo de Dios se humilla, ora, busca su rostro y se arrepiente, Él responde con misericordia. Pero la clave es el arrepentimiento genuino. No solo palabras vacías, sino un cambio real del corazón. El tiempo se está agotando. Las señales están aumentando en frecuencia e intensidad. Los cielos están declarando el mensaje con claridad cada vez mayor. La tierra está temblando bajo el peso de la advertencia. La creación misma está gimiendo, como dice Romanos 8:22, esperando la revelación de los hijos de Dios. Todo está convergiendo hacia un momento decisivo, un punto de inflexión en el que la nación debe elegir, regresar a Dios o continuar alejándose hacia el juicio inevitable. Para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, el mensaje es cristalino. Dios está hablando, no con susurros tímidos, sino con señales poderosas e innegables. Está llamando a su pueblo de vuelta. Está extendiendo misericordia antes del juicio. Está dando tiempo para el arrepentimiento antes de que se cierre la puerta. La pregunta para cada individuo, para cada familia, para cada comunidad y para la nación en su conjunto es simple pero profunda. ¿Responderemos mientras todavía hay tiempo? Patrones que no pueden ignorarse. Cuando examinamos cuidadosamente todos estos eventos juntos, un patrón innegable emerge de las sombras. No estamos viendo caos aleatorio, estamos presenciando convergencia orquestada. Sistemas que normalmente operan independientemente, el clima, la geología, el comportamiento animal, los fenómenos atmosféricos, todos están respondiendo simultáneamente. Esta sincronización es lo que separa estos eventos de simples desastres naturales y los coloca firmemente en el territorio de lo sobrenatural. Consideremos la secuencia temporal.
En Texas, el suelo se abrió exponiendo capas antiguas. En California, ríos atmosféricos triples golpearon en sucesión imposible. En Alaska, la nieve cayó sin cesar, desafiando todos los patrones históricos. En Florida, columnas de luz aparecieron en cielos despejados, seguidas por fuego en el océano. Luego, un terremoto en una zona sin fallas. Y finalmente, una niebla rojiza que los radares no pudieron detectar. Cada uno de estos eventos, tomado individualmente, podría explicarse, pero juntos, en esta ventana de tiempo, comprimida, desafían toda explicación natural. Los científicos ofrecen teorías, hablan de patrones de la niña, mencionan el comportamiento del chorro polar, explican la acumulación de magma y los cambios en los campos electromagnéticos. Y sí, estas explicaciones tienen mérito técnico, pero no abordan la pregunta más profunda. ¿Por qué ahora? ¿Por qué todos estos sistemas diferentes están respondiendo al mismo tiempo? ¿Por qué la convergencia? La Biblia proporciona un marco que la ciencia no puede. Las Escrituras enseñan que Dios gobierna sobre la creación, que Él habla a través de ella, que cuando quiere captar la atención de la humanidad, orquesta eventos naturales de maneras que trascienden la explicación puramente científica. Esto no niega la ciencia. La ciencia describe cómo funcionan los mecanismos, pero la Biblia explica por qué se activan en momentos específicos con propósitos específicos. Joel 2:30-31 vuelve a nuestra mente. Mostraré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Prodigios, no accidentes. Señales, no coincidencias. Avisos divinos, no eventos aleatorios. Cuando Dios muestra prodigios, es para comunicar algo urgente, para despertar conciencias dormidas, para llamar a las personas de vuelta antes de que sea demasiado tarde. Y luego está el factor de los animales. Esto es quizás lo más inquietante de todo. Los animales no tienen acceso a pronósticos meteorológicos, no leen artículos científicos, no tienen tecnología predictiva. Sin embargo, respondieron antes que nosotros. Ballenas varadas lejos de sus rutas, ganado rechazando caminos familiares, aves alterando patrones de migración, vida silvestre moviéndose con urgencia inexplicable, todos reaccionando a algo que la tecnología humana aún no podía medir. Job 12:7-8 nos instruye. Pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, y a las aves del cielo, y ellas te lo dirán. O habla a la tierra, y ella te enseñará, y los peces del mar te lo declararán. La creación sabe, la creación responde, la creación testifica. Cuando las bestias, las aves, la tierra y los peces están todos testificando simultáneamente, la sabiduría exige que escuchemos. Luego vienen las formaciones de nubes después de las tormentas, líneas que no se dispersan, patrones que persisten, formas que se asemejan a escritura. Esto va más allá de la meteorología estándar. Las nubes normalmente se disipan después de que pasa una tormenta. Se dispersan con los vientos cambiantes, no se reorganizan en patrones geométricos que permanecen durante minutos prolongados. Sin embargo, eso es exactamente lo que múltiples testigos reportaron en múltiples ubicaciones. El cielo no solo reaccionaba, comunicaba. El Salmo 19, 1-3 expande este concepto. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Los cielos hablan sin palabras audibles, declaran sin lenguaje humano. Comunican a través de fenómenos que trascienden el idioma, pero que se entienden universalmente cuando los corazones están abiertos para recibir el mensaje. La presión bajo Yellowstone añade otra capa a este patrón convergente. El sistema de caldera más grande de América del Norte está mostrando signos medibles de aumento de actividad, levantamiento del suelo, intensificación geotérmica,
nuevos microorganismos que prosperan en química cambiante. Los científicos lo están monitoreando cuidadosamente, asegurando al público que la actividad no equivale a erupción inminente. Pero reconocen que la presión está aumentando, que el sistema está activo, que algo está cambiando debajo de la superficie. Génesis 7:11 cobra nuevo significado. Fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. El versículo habla de presión, subterránea liberada en juicio, de fuerzas mantenidas bajo restricción divina hasta un tiempo señalado. Yellowstone se encuentra en el corazón de Estados Unidos, geográfica y simbólicamente. ¿Qué significa cuando el corazón comienza a mostrar signos de agitación mientras los extremos, las costas, ya están experimentando trastornos? Luego está la imagen en las nubes, la figura con los brazos extendidos. Los testigos la describieron con notable consistencia, a pesar de estar en diferentes ubicaciones sin comunicación entre ellos. No fue pareidolia, la tendencia humana a ver patrones en el azar. Fue una forma específica, claramente definida, que apareció brevemente y luego se desvaneció. Los meteorólogos no podían explicar por qué las nubes se comportaron de esa manera. ¿Por qué se separaron para revelar esta forma particular? ¿Por qué se movieron alrededor de ella en lugar de a través de ella? Mateo 24:30 profetizó: Entonces aparecerá la señal del Eadea, Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Fue esta imagen un ensayo? ¿Una advertencia previa? ¿Un recordatorio de que Él viene? Nadie puede probarlo de manera concluyente. Pero, dado el contexto de todo lo demás que está sucediendo, desestimarlo como mera coincidencia requiere más fe ciega que aceptarlo como una señal. El remolino de fuego en el desierto de California violó las expectativas normales. El fuego necesita combustible. Los desiertos tienen combustible mínimo. Sin embargo, este remolino se elevó con intensidad y estructura. No se extendió lateralmente como lo hacen los incendios forestales normales. Se elevó verticalmente, girando, atrayendo material hacia sí mismo. Bomberos experimentados dijeron que nunca habían visto nada igual. La estructura era demasiado organizada, el movimiento demasiado deliberado. Joel 2:30 advirtió sobre fuego como señal. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Fuego que aparece donde no debería. Fuego que se comporta de manera antinatural. Fuego que sirve como testimonio en lugar de como mera destrucción. En las Escrituras, el fuego marca presencia divina. La zarza ardiente de Moisés, el fuego del altar de Elías, las lenguas de fuego en Pentecostés. Cuando el fuego aparece de maneras que desafían la explicación, las Escrituras nos enseñan a prestar atención. El objeto que se separó sobre California del norte añade otra dimensión. No era un meteoro simple. Los meteoros no se separan en orbes que flotan. No eran escombros espaciales. Los escombros no se mueven con movimiento controlado. No era un fenómeno atmosférico estándar. La atmósfera no crea múltiples objetos luminosos que se detienen y luego desaparecen. La grabación en video de múltiples testigos confirmó la misma secuencia de eventos, eliminando las explicaciones de alucinación o error individual. Lucas 21:11 mencionó eventos temibles y grandes señales del cielo. Apocalipsis 6:13 describió estrellas cayendo como higos sacudidos de una higuera. Estos pasajes usan lenguaje que es a la vez poético y descriptivo. Capturan la esencia de fenómenos celestiales que desafían las categorías normales, que hacen que los testigos se detengan asombrados, que fuerzan preguntas sobre lo que está sucediendo realmente en los reinos invisibles sobre nuestras cabezas. Cuando colocamos todos estos elementos juntos, tierra agrietándose, agua desbordándose, nieve acumulándose sin cesar, animales moviéndose antes de los desastres, cielos reorganizándose en patrones,
presión aumentando bajo el suelo, figuras apareciendo en las nubes, fuego elevándose en desiertos, objetos separándose en los cielos. No podemos seguir llamándolos eventos aislados. Son componentes de un patrón, piezas de un mensaje, elementos de una advertencia que está siendo comunicada a través de múltiples canales simultáneamente. Las Escrituras llaman a esto testimonio. Cuando la tierra testifica, el mar testifica, el cielo testifica, el fuego testifica, todos al mismo tiempo. No es accidente, es declaración divina. Es Dios hablando a través de su creación de la forma más clara posible, aparte de la intervención directa sobrenatural. Es la última advertencia antes de que se cierren las ventanas de misericordia. Hebreos 12, 26 a 27 explica el propósito, cuya voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. El sacudimiento no es destrucción sin propósito. Es remoción de lo que es temporal para revelar lo que es eterno. Separación de lo que está arraigado en la tierra de lo que está arraigado en Dios. Este es el momento del sacudimiento. Los fundamentos están siendo probados. Lo que está construido sobre arena está comenzando a derrumbarse. Lo que está construido sobre roca permanecerá firme. Jesús mismo dijo en Mateo 7, 24 a 27 que la lluvia descendió, las inundaciones vinieron, los vientos soplaron y golpearon esa casa. La que estaba construida sobre roca se mantuvo firme. La que estaba construida sobre arena cayó. El sacudimiento revela sobre qué está construida cada vida, cada familia, cada comunidad, cada nación. Estados Unidos está siendo sacudido. Sus fundamentos están siendo probados. La pregunta no es si el sacudimiento continuará, claramente lo hará. La pregunta es, ¿qué permanecerá cuando termine el sacudimiento? ¿Qué estructuras espirituales permanecerán en pie? ¿Qué valores resistirán la presión? ¿Qué creencias demostrarán estar arraigadas en verdad eterna en lugar de en conveniencia temporal? Para individuos, esto significa examinar fundamentos personales. ¿En qué está construida tu vida? ¿En riqueza que puede perderse? ¿En salud que puede fallar? ¿En relaciones que pueden romperse? ¿O en Dios quien permanece inmutable? ¿Tus convicciones están arraigadas en cultura cambiante o en verdad eterna? ¿Tu esperanza está en sistemas humanos o en promesas divinas? El sacudimiento revelará las respuestas, nos guste o no. Para familias, esto significa evaluar prioridades. ¿Qué valores estás transmitiendo a la próxima generación? ¿Están siendo criados los niños con fundamentos espirituales sólidos o con creencias superficiales que se derrumbarán bajo presión? ¿Las familias están reunidas alrededor de la palabra de Dios o distraídas por entretenimiento sin fin? Cuando llega la crisis, y está llegando, ¿qué mantendrá unida a tu familia? Para comunidades, esto significa considerar fundamentos colectivos. ¿Sobre qué está construida tu ciudad? ¿Sobre comercio y prosperidad que pueden evaporarse? ¿O sobre fe y valores que resisten las tormentas? ¿Las iglesias son fuertes y vibrantes o están en declive y son irrelevantes? ¿Los líderes buscan la guía de Dios o confían únicamente en la sabiduría humana? El sacudimiento expondrá las grietas en los fundamentos comunitarios. Para la nación, esto significa enfrentar la realidad espiritual. Estados Unidos fue fundado sobre principios bíblicos. Sus documentos fundacionales hacen referencia al Creador. Sus primeros líderes hablaban abiertamente sobre la dependencia de la providencia divina. Pero generación tras generación, la nación se ha alejado de estos fundamentos. El secularismo ha reemplazado la fe. El relativismo moral ha reemplazado la verdad absoluta. El olvido de Dios se ha convertido en la norma en lugar de la excepción. Las consecuencias de este alejamiento ahora están manifestándose, no solo en desastres naturales, aunque esos son componentes, sino en colapso
moral, división social, confusión de identidad, desesperación generalizada y pérdida de propósito. Una nación que olvida a Dios inevitablemente pierde su camino, pierde su brújula moral, pierde su cohesión social, pierde su esperanza. Pero incluso ahora, incluso en medio del sacudimiento, la misericordia está disponible. Segunda de Crónicas 7:14 sigue en pie. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La promesa no ha sido revocada. La oferta de restauración sigue abierta, pero requiere acción específica: humildad, oración, búsqueda del rostro de Dios y arrepentimiento del pecado. La humildad significa reconocer que hemos estado equivocados, que hemos elegido nuestro camino sobre el camino de Dios, que nuestra sabiduría es insuficiente, que necesitamos ayuda divina. Esto va en contra de todo lo que la cultura moderna enseña sobre autoconfianza y autosuficiencia, pero es el primer paso esencial hacia la restauración. La oración significa comunicación genuina con Dios, no oraciones formuladas y vacías repetidas mecánicamente, sino súplicas sinceras del corazón, confesión honesta, intercesión fervorosa. La oración que mueve el corazón de Dios no es casual ni superficial, es profunda, sincera y persistente. Buscar el rostro de Dios significa hacer de Él la prioridad, no solo añadirlo a agendas ya ocupadas, sino reorganizar la vida alrededor de Él, buscar su voluntad, estudiar su palabra, buscar su presencia, alinear valores con los suyos. Esto requiere compromiso intencional, no fe pasiva. Arrepentirse de los malos caminos significa cambio real. No solo sentir remordimiento, no solo prometer hacerlo mejor, sino abandonar realmente los comportamientos, actitudes y elecciones que se oponen a Dios. Implica tanto arrepentimiento personal como, cuando sea posible, influir en el arrepentimiento corporativo. Cuando estos 4 elementos están presentes, humildad, oración, búsqueda y arrepentimiento, Dios promete responder: oirá, perdonará, sanará. No porque merezcamos misericordia, sino porque Él es misericordioso. No porque hayamos ganado el perdón, sino porque Él es perdonador. No porque tengamos derecho a la sanidad, sino porque Él se deleita en restaurar lo que está quebrantado. La pregunta ahora es: ¿responderá Estados Unidos? ¿Se humillarán sus habitantes? ¿Orarán con sinceridad? ¿Buscarán el rostro de Dios? ¿Se arrepentirán de los caminos que han ofendido a su Creador? ¿O continuarán las señales multiplicándose hasta que el sacudimiento se vuelva tan intenso que lo que permanece sea solo escombros? La historia proporciona advertencias aleccionadoras. El antiguo Israel recibió advertencias durante generaciones. Profetas tras profeta llamaron al arrepentimiento. Señal tras señal indicó que el juicio se acercaba. Sin embargo, la nación continuó en su rebelión hasta que llegó el juicio final. Jerusalén cayó. El templo fue destruido. El pueblo fue exiliado. No porque Dios no hubiera advertido, Él lo había hecho abundantemente, sino porque las advertencias fueron ignoradas. Nínive, por el contrario, proporciona esperanza. Cuando Jonás finalmente predicó el mensaje de Dios, toda la ciudad se arrepintió. Desde el rey hasta el ciudadano más humilde se pusieron cilicio, ayunaron y clamaron a Dios. Y Dios respondió con misericordia. El juicio fue suspendido. La ciudad fue preservada, no porque eran perfectos, sino porque respondieron a la advertencia con arrepentimiento genuino. Estados Unidos se encuentra en una encrucijada similar. Las advertencias han sido dadas, las señales son claras, la elección ahora recae en el pueblo. ¿Será como el antiguo Israel, ignorando las advertencias hasta que llegue el juicio? ¿O será como Nínive, respondiendo con arrepentimiento genuino y experimentando la misericordia divina?
El tiempo para decidir se está acortando, las señales están acelerándose, los eventos se están intensificando. La ventana de oportunidad no permanecerá abierta indefinidamente. Proverbios 1, 24 a 28 advierte sobre esperar demasiado tiempo. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Hay un punto de no retorno, un momento en que la misericordia se retira y el juicio procede sin obstáculos. ¿Está Estados Unidos acercándose a ese punto? Solo Dios sabe con certeza, pero la multiplicación de señales sugiere que el tiempo se está agotando, que la urgencia está aumentando, que la necesidad de respuesta se está volviendo crítica. Este no es momento para complacencia, no es momento para incredulidad, no es momento para posponer decisiones espirituales, es momento para acción, para que individuos se arrodillen en arrepentimiento, para que familias renueven su compromiso con Dios, para que iglesias se despierten del sueño espiritual, para que comunidades busquen avivamiento, para que líderes reconozcan la necesidad de dirección divina, para que la nación como un todo regrese a los fundamentos que alguna vez la hicieron grande, no grandeza militar o económica, aunque esas importan, sino grandeza espiritual arraigada en la dependencia de Dios. Los padres fundadores entendieron esto. Benjamin Franklin en la Convención Constitucional dijo: «He vivido, Señor, mucho tiempo, y cuanto más vivo, más pruebas convincentes veo de esta verdad, que Dios gobierna en los asuntos de los hombres, y si un gorrión no puede caer al suelo sin su aviso, ¿es probable que un imperio pueda levantarse sin su ayuda?». Ellos sabían que la intervención divina era necesaria, que los esfuerzos humanos solos eran insuficientes, que Dios debe ser reconocido, honrado y obedecido. George Washington, en su discurso de despedida, advirtió: «La razón y la experiencia nos prohíben esperar que la moralidad nacional pueda prevalecer sin el principio religioso». Él entendió que separar la moralidad de la religión lleva al colapso, que los valores deben estar arraigados en verdad trascendente, que Dios debe permanecer central a la identidad nacional. Abraham Lincoln, durante la Guerra Civil, proclamó un día de ayuno nacional diciendo: «Hemos sido los recipientes de las más selectas generosidades del cielo, pero hemos olvidado a Dios. Hemos olvidado la mano bondadosa que nos preservó en paz, y nos hemos vanagloriado en la ilusión de nuestros propios corazones de que todas estas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría superior y virtud propias. Embriagados por el éxito ininterrumpido, nos hemos vuelto demasiado autosuficientes para sentir la necesidad de la gracia redentora y preservadora, demasiado orgullosos para orar al Dios que nos creó». Sus palabras hace más de 150 años resuenan hoy con precisión inquietante. Estados Unidos ha olvidado a Dios, se ha vuelto autosuficiente, se ha enorgullecido, y ahora las consecuencias están manifestándose. Las señales están gritando lo que los corazones humanos se niegan a admitir: que necesitamos a Dios desesperadamente, que nuestras soluciones humanas son inadecuadas, que solo el arrepentimiento y el retorno a Él traerán verdadera restauración. Entonces, ¿qué deben hacer aquellos que ven las señales? Primero, respuesta personal: arrepentirse de cualquier pecado conocido, renovar el compromiso con Dios, profundizar la vida de oración, estudiar las Escrituras con diligencia, buscar su voluntad diariamente, vivir con integridad que refleje la fe. Segundo, influencia familiar, liderar a las familias en devoción espiritual, enseñar a los niños sobre Dios y su palabra, establecer hogares como refugios de fe en un mundo que se desmorona. Tercero, participación comunitaria, fortalecer a las iglesias locales, servir a los necesitados, compartir el Evangelio con claridad, ser luz en la oscuridad. Cuarto, impacto nacional, orar por los líderes, votar con convicciones bíblicas,
defender la verdad públicamente, llamar a la nación al arrepentimiento. Esto no es fácil. Requiere coraje, requiere compromiso, requiere estar dispuesto a nadar contra la corriente cultural, pero es necesario, porque si aquellos que conocen a Dios permanecen en silencio, ¿quién hablará? Si aquellos que ven las señales no advierten a otros, ¿quién lo hará? Ezequiel 3:17-19 dice: Hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Pero si tú avisares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Aquellos que ven las señales tienen responsabilidad de advertir, de hablar, de no permanecer en silencio mientras otros marchan hacia el juicio en ignorancia. Esto no es alarmismo, es amor. Es cumplir con el deber que Dios da a aquellos que entienden los tiempos. Es ser fieles centinelas en el muro, sonando la alarma mientras todavía hay tiempo para escapar. Las señales en Estados Unidos son innegables. La convergencia es clara. El patrón es evidente. Dios está hablando a través de su creación. Está llamando a una nación de regreso a Él. Está ofreciendo misericordia antes del juicio. Está extendiendo tiempo para el arrepentimiento antes de que se cierre la puerta. La pregunta que permanece es simple pero profunda. ¿Escucharemos? ¿Responderemos? ¿Volveremos? ¿O ignoraremos las advertencias hasta que sea demasiado tarde? El futuro de Estados Unidos puede no estar sellado. Aún puede haber tiempo para la misericordia. Aún puede haber oportunidad para la restauración. Pero solo si hay arrepentimiento, solo si hay retorno a Dios, solo si la nación, comenzando con individuos y familias, se humilla, ora, busca su rostro y se aparta de los malos caminos. Entonces, y solo entonces, Él oirá desde el cielo, perdonará el pecado y sanará la tierra. Las señales están aquí, el mensaje es claro, el tiempo es ahora. Que aquellos que tienen oídos para oír, oigan, que aquellos que tienen ojos para ver, vean, que aquellos que entienden los tiempos, actúen, porque el día del Señor se acerca, y solo aquellos que están preparados permanecerán firmes cuando llegue. Gracias por ver hasta el final. Si este mensaje te ha impactado, dale me gusta al video para que más personas puedan verlo. Comparte tus reflexiones en los comentarios, queremos saber qué piensas sobre todo esto. Y suscríbete al canal para no perderte lo que viene después, porque las señales continúan desarrollándose y necesitamos mantenernos informados y preparados espiritualmente. Tu participación mantiene esta conversación vital en marcha. Que Dios te bendiga y te guarde en estos tiempos finales.